Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Llevaba 15 años como navegante de naves, trazando rutas a través de agujeros de gusano, bordeando estrellas de neutrones, cartografiando puntos de salto que la mayoría de los pilotos no se atreverían ni a tocar. Había visto los colores de las nubes de gas arremolinarse como pinturas vivientes, y había sentido el silencio del espacio presionar con tanta fuerza que me zumbaban los oídos. Pero nada, y quiero decir nada, me inquietaba tanto como el borde del mapa galáctico. Todas las cartas, desde los mapas piratas de desecho en lunas remotas hasta los hologramas relucientes en los cuarteles generales de la flota, tenían el mismo corte abrupto. Más allá de cierto punto, las estrellas simplemente se detenían. La cuadrícula se volvía negra. No había rutas comerciales, ni datos de exploración, ni concesiones mineras, solo un vacío duro y frío marcado con una única advertencia: territorio humano no cartografiado. La primera vez que lo vi, me reí. Pensé que era algún fallo burocrático, un trozo de espacio con el que nadie se había molestado. Pero los veteranos, los de verdad, hombres con rostros tallados por quemaduras de radiación y décadas de vida a bordo, no se reían. Me dijeron que nunca, jamás, trazara un rumbo más allá de ese punto. Por supuesto, decirle a un navegante que no mire más allá de una línea es como decirle a un sediento que no beba. Así que empecé a hacer preguntas. Fue entonces cuando las miradas cambiaron. La charla amistosa moría en el momento en que lo mencionaba. En bares desde la roca de Draven hasta la estación Epsilon, la respuesta era la misma. Silencio. A veces un no lo hagas mascullado por un hombre que miraba fijamente su vaso. A veces solo una mirada dura hasta que cerraba la boca. Cuando cumplí mi 12º año en navegación, ya había recogido fragmentos. No hechos, nunca hechos, solo historias. Todas tenían el mismo peso. Naves mercantes que ignoraron las advertencias y nunca regresaron. Flotas de exploración alienígenas, flotas enteras que se quedaban en silencio sin una sola señal de socorro. Un capitán de carguero borracho juró que una vez vio regresar una nave de allí. Dijo que el casco estaba picado con marcas de quemaduras que ninguna arma de la galaxia podía hacer. Y la tripulación, bueno, ya no estaban bien. No terminó la historia antes de desmayarse. Aún así, no podía dejarlo pasar. Esa mancha negra en el mapa me carcomía. El resto de la galaxia bullía de rutas comerciales, zonas de guerra, colonias, pero el espacio humano. Era como si alguien hubiera echado un sudario funerario sobre él. Ahora, no confundas esto con algún tipo de xenofobia alienígena. Había trabajado con todo tipo de seres. Terranos con su piel de cristal y voces resonantes. Los Kaltar, cuya sangre olía a cobre quemado. Incluso los mercenarios Boran, que te matarían con la misma facilidad con la que te miraban. La galaxia era grande, peligrosa y llena de cosas más extrañas que cualquier cosa que pudieras encontrar en una ciudad humana. Pero esto era diferente. Esto era miedo. Miedo real. Finalmente tuve mi oportunidad de ponerlo a prueba cuando el capitán Roden me contrató como navegante jefe a bordo del Espectro de Hierro. Roden era de la vieja escuela. Traficaba armas a colonias proscritas. Aceptaba contratos que la flota no tocaría. El tipo de hombre que no se asustaba fácilmente. Estábamos transportando blindaje de contrabando al borde exterior cuando un cliente ofreció el doble de la paga por una entrega más allá de la línea cartografiada. Roden ni siquiera parpadeó. Simplemente dijo que no y me ordenó que borrara las coordenadas de mi terminal. Esa noche, mientras la nave flotaba en una zona muerta para una transferencia sigilosa, recuperé el archivo que había eliminado. No eran solo coordenadas. Era un rumbo, una ruta directa hacia la negrura. Y el sistema al final tenía un nombre. Uno que hizo que se me oprimiera el pecho. Tierra. Había oído hablar de ella. Claro, todos los espaciales lo habían hecho. Cuna de la humanidad, abandonada hace mucho tiempo, destruida u oculta. Las historias cambiaban según a quien le preguntaras. Algunos decían que los humanos la dejaron atrás cuando se expandieron a las estrellas.
Otros afirmaban que nunca se fueron y que no querían compañía. 2 días después, estábamos en el espacio profundo cuando vi a Roden mirando las cartas de navegación. Su mano flotaba justo sobre el borde de la zona cartografiada, como si pudiera sentir su gravedad. Me vio observándolo y dijo en voz baja: «Chico, no cruzas al espacio humano a menos que tengas un deseo de morir». Quería preguntar por qué. Quería exigir la verdad, pero antes de que pudiera hablar, la calma se resquebrajó. Una señal de socorro, débil, pero que inconfundiblemente provenía del interior del vacío no cartografiado. Y ese fue el momento en que supe que iba a cruzar la línea. El espectro de hierro nunca fue construida para heroicidades. Era una nave de contrabandistas, una esbelta daga de acero y blindaje negro, diseñada para escabullirse tanto de las patrullas de la flota como de las trampas piratas. Los motores ronroneaban bajo mis botas como una bestia enjaulada, siempre listos para quemar combustible y desaparecer en la oscuridad. Vivíamos de tratos discretos y salidas rápidas, no de responder a llamadas de socorro desconocidas, por lo que el puente se quedó en silencio cuando llegó esa señal. Era débil, lo suficientemente débil como para que la mayoría de los barridos de navegación la hubieran pasado por alto, pero yo estaba escaneando más profundo de lo que indicaba el protocolo, curioso por las coordenadas inexploradas, y la señal de socorro parpadeó en mi consola como el latido moribundo de un corazón. Aislé la frecuencia. Era un patrón antiguo, más antiguo que el espectro, más antiguo que la propia flota. El tipo de código de emergencia que se usaba cuando las naves funcionaban con propulsores químicos y el aire respirable era lo único que te mantenía con vida. Roden se inclinó sobre mi silla, su sombra cayendo sobre mi pantalla. ¿Dónde? Dudé. Dentro de la línea. No necesitó que se lo aclarara. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se volvieron fríos. Durante un largo momento, se quedó allí de pie. El bajo zumbido de la nave era el único sonido entre nosotros. Luego se enderezó. «Bórrala». Levanté la vista hacia él. «Capitán, he dicho que la borres. No vamos a ir allí». No fue solo una negativa. Fue una orden final. Pero lo que pasaba con Roden era que no daba una orden 2 veces a menos que quisiera dar ejemplo con alguien. Confiaba en mí lo suficiente como para dejarlo pasar, lo cual fue su error. No la borré. El resto de la tripulación ni siquiera se percató del intercambio. Merrick, el oficial de armas, estaba limpiando la carcasa de su cañón de riel en una esquina, murmurando para sí mismo. Norin, nuestro hombre de comunicaciones, estaba ocupado pirateando una base de datos de aduanas para falsificar nuestra carga. El espectro avanzaba zumbando por el espacio vacío como si nada hubiera pasado. Pero mantuve esa señal guardada en el buffer de mi sistema, escondida donde los comandos de anulación de Roden no pudieran encontrarla. Me dije a mí mismo que era curiosidad. Curiosidad profesional, el ansia de un navegante por cartografiar lo que nadie más haría. Pero había algo en la voz enterrada en esa estática, un crepitar de desesperación bajo el pulso codificado que no me dejaba en paz. Para cuando llegó mi siguiente turno en el puente, ya había trazado el rumbo en mi cabeza. La línea en la carta estelar no era un muro. Era solo una ausencia, y una ausencia se puede cruzar. Encontré a Roden solo más tarde en el comedor. Estaba bebiendo una taza de algo oscuro y fuerte. El tipo de brebaje que podría quemar la pintura de un mamparo. Sus ojos se alzaron cuando me senté frente a él. «¿Sigues pensando en ello?», dijo secamente. «Ni siquiera sabes lo que hay ahí fuera», repliqué. «Podría ser una nave, podrían ser supervivientes, podría ser chatarra, podría ser un cementerio. ¿Alguna vez has estado más allá de la línea?». Su silencio fue mi respuesta. Pero no era el silencio de la ignorancia. Era el silencio de un hombre que sabía más de lo que quería decir. «He visto naves ir», dijo finalmente, con voz baja. «Buenas naves, tripulaciones por las que apostarías tu vida. No volvieron. Piratas, hostiles, cosas peores». Eso fue todo lo que me dio antes de terminar su bebida y marcharse. La señal volvió a pulsar 2 turnos después, más débil esta vez, como si el emisor se estuviera deslizando más cerca del borde de cualquier oscuridad final que les esperara. Miré las coordenadas hasta que me ardieron los ojos. Luego,
Fijé el rumbo del espectro hacia ellas. No fue una decisión difícil. En realidad no. Había volado a través de asedios piratas, me había deslizado por zonas de guerra alienígenas, navegado por campos de asteroides que destrozaban naves capitales. Esto era solo otra incógnita. No se lo dije a Roden. No de inmediato. La nave respondió a mis órdenes con una baja vibración mientras el motor se aceleraba, alterando nuestro rumbo en menos de 2 grados, lo suficientemente pequeño como para no activar las alarmas. Ya estábamos en el espacio profundo, un vacío tan inmenso que las estrellas colgaban como diamantes esparcidos sin nada entre ellas. El cambio de rumbo no aparecería en el HUD de navegación hasta dentro de 1 hora. Para entonces, estaríamos bien adentrados más allá del borde cartografiado. La tripulación lo sintió antes de verlo. Merrick se detuvo a media frase durante una historia sobre un tiroteo en la puerta de Caron y frunció el ceño hacia el mamparo. «Se siente diferente», murmuró. Diferente era quedarse corto. El espacio tiene una especie de zumbido de fondo, no exactamente un sonido, sino una presión en los huesos por la radiación constante, el flujo interminable de señales rebotando entre estaciones, naves y repetidores. A medida que nos adentrábamos, ese zumbido se desvaneció. Uno por uno, las balizas y las señales de red desaparecieron de la pantalla de comunicaciones hasta que solo los sistemas de la propia nave susurraban en mis oídos. Para cuando Roden notó la desviación del rumbo, ya habíamos cruzado. Entró furioso en el puente, con Merrick pisándole los talones. «¿Qué demonios has hecho?» No levanté la vista de mi consola. «Estamos respondiendo a la llamada. Nos has convertido en una nave fúnebre», gruñó. «Corta los motores. Traza un rumbo de regreso». Demasiado tarde. Se quedó helado por mi tono. No intentaba ser desafiante, solo honesto. Si damos la vuelta ahora, estaremos a la deriva a ciegas hasta que el motor se consuma. Los repetidores de navegación no llegan hasta aquí. ¿Quieres encontrar el camino de regreso? Necesitaremos un punto fijo desde el que trazar el rumbo. Su mirada era lo suficientemente fría como para helar el vacío. ¿Y crees que esa señal es tu punto fijo? Es el único que tenemos. Por un momento, pensé que podría sacar su arma. Luego maldijo en voz baja y se dejó caer en la silla del capitán. Bien. Pero cuando esto se vaya al infierno, será tu responsabilidad. El vacío aquí estaba mal. Uno pensaría que el espacio inexplorado se vería igual que cualquier otro rincón de la galaxia. Vacío negro, estrellas, tal vez una nebulosa si tienes suerte. Pero cuanto más avanzábamos, más cambiaba la luz. Las estrellas frente a nosotros parecían más nítidas de alguna manera, demasiado brillantes contra una oscuridad tan profunda que se sentía física. Norin seguía escaneando la banda en busca de alguna charla, pero no había nada. Ni siquiera el débil siseo cósmico de fondo que esperarías. Era como si nos moviéramos a través de una burbuja de silencio. 3 horas después, Merrick informó de un contacto. Al principio, pensé que se había equivocado. No había forma de que algo pudiera acercarse sin que lo detectáramos antes. Pero el visor no mentía. No se estaba acercando a nosotros. Nosotros nos estábamos acercando a él. Una nave, o lo que alguna vez fue una. El casco estaba destrozado por la mitad, como si una gran mano invisible lo hubiera aplastado en un solo movimiento. El metal estaba doblado hacia adentro, con bordes dentados que brillaban a la débil luz de las estrellas distantes. Partes de ella flotaban libremente. Una antena rota, lo que parecía una torreta de armas, una sección de la bodega de carga girando lentamente sobre sí misma. Igualamos la velocidad y nos acercamos a la deriva. No había marcas, ni registro, ni emblema de facción, ni números de serie. Era como si quienquiera que la poseyera no quisiera que nadie lo supiera. ¿Signos de vida?, preguntó Roden. Norin negó con la cabeza. Muertos. Todos muertos. Equipo de abordaje. La voz de Merrick sonaba esperanzada. Chatarra significaba paga, pero Roden se quedó mirando los restos durante un largo momento. No. Seguimos adelante. Algo en su tono hizo que Merrick abandonara la idea. Mantuve nuestro rumbo hacia la señal de socorro. Lo que sea que hubiera matado a esa nave, lo había hecho rápido.
Demasiado rápido para lanzar una cápsula de escape. Demasiado rápido para un Mayday. La nave destrozada era una advertencia, suspendida en el vacío como el esqueleto de un animal destripado. La señal se hizo más fuerte. Transmitía desde una única fuente, en órbita baja alrededor de un planeta que nunca había visto en ninguna carta. A primera vista, era hermoso. Un mundo azul y verde con remolinos de nubes blancas flotando en el vacío como una joya. Pero a medida que descendíamos a través de la atmósfera superior, la belleza se volvió fría. No había luces en la superficie, ni ciudades, ni signos de industria o habitación. Solo extensiones interminables de océano y tierra cubiertas de bosques oscuros y montañas escarpadas. Rastreamos la señal hasta los restos de una estación espacial medio derrumbada, suspendida como una corona esquelética sobre el ecuador del planeta. Su rotación era lenta e irregular, resultado de décadas, quizás siglos, sin mantenimiento. Aproximé el espectro a su lado. Las abrazaderas de atraque gimieron al conectarse. En el momento en que los sellos se aseguraron, una débil vibración recorrió el casco. Un pulso extraño, casi orgánico, como si la propia estación estuviera respirando. La esclusa de aire se abrió con un siseo. Merrick entró primero, con el cañón de riel en ristre, seguido por mí y Norin. Roden se quedó a bordo, murmurando algo sobre no entrar en tumbas sin una buena razón. Dentro de la estación estaba oscuro, no del tipo de oscuridad que se produce por un fallo de energía, sino del tipo que se siente deliberada, como si la luz hubiera sido expulsada. La linterna de mi casco apenas la atravesaba. Seguimos la señal hacia el centro principal. Los pasillos estaban vacíos, silenciosos, excepto por el débil gemido del metal antiguo bajo tensión. Entonces los encontramos. Cuerpos. Docenas de ellos flotando en gravedad cero donde la gravedad artificial había fallado hacía mucho tiempo. Algunos eran esqueléticos. Otros todavía tenían carne, pálida y cerosa, preservada por el frío. Y todos eran humanos. No solo humanoides, humanos. Carne como la mía. Rostros como el mío, con los ojos bien abiertos, las bocas congeladas en gritos silenciosos. Norin maldijo en voz baja. Merrick murmuró algo sobre fantasmas, pero yo seguí avanzando hacia la fuente de la señal de socorro. Provenía del puente de mando. La consola era antigua, cubierta de polvo. El emisor de la señal seguía activo, alimentado por algún núcleo redundante que se negaba a morir. Cuando me acerqué, un parpadeo de estática pasó por los altavoces de la sala, y luego una voz. Si alguien puede oír esto, no se acerquen. Todavía están aquí. La transmisión se cortó, reemplazada por un silencio tan pesado que me oprimía el pecho. Y entonces, desde algún lugar profundo de la estación, algo se movió. Se podía oír por las comunicaciones, el roce débil y deliberado de algo metálico contra el metal. No el gemido de asentamiento de las viejas placas del casco, ni el crujido del cambio térmico. Esto era movimiento. Merrick se congeló a mi lado, con el cañón de riel apuntando hacia el pasillo. El HUD de su visor parpadeó, la estática invadiendo su pantalla. Eso no es solo la circulación de aire, murmuró. La respiración de Norin se aceleró en mi oído. No tenemos firmas de energía por delante, ni sistemas activos. Lo que sea que se está moviendo no debería estarse moviendo. Mantuve la voz firme. Roden, ¿estás recibiendo esto? Su respuesta crepitó por el comunicador. Sí, volved a la esclusa ahora. El sonido volvió, más cerca esta vez. Era lento, arrastrado, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por una cubierta. El micrófono de mi casco captó otro ruido por debajo, débil pero inconfundible, húmedo, como algo respirando a través de agua. Retrocedimos por donde habíamos venido. Los pasillos de la estación eran un laberinto de vigas de soporte esqueléticas y cables colgantes. Cada sombra se retorcía bajo el haz de mi linterna. Merrick mantuvo su arma apuntando hacia adelante mientras yo vigilaba nuestra retaguardia. Entonces el primer cuerpo golpeó la pared. Vino desde arriba, cayó del espacio abierto de un conducto de mantenimiento. El cadáver rebotó contra el mamparo, flotando lentamente en gravedad cero,
con los ojos fijos más allá de mí. Pero antes de que pudiera apartarlo, su mandíbula se movió, no como la de un hombre boqueando por aire, sino como si algo en su interior estuviera probando la mecánica de su boca. La cabeza del cadáver se giró bruscamente hacia mí, con los ojos sin parpadear, los labios retirándose para mostrar unos dientes demasiado limpios, demasiado blancos para un cuerpo que debería haberse podrido hacía décadas. Merrick disparó. El proyectil del cañón de riel atravesó su cráneo, enviando una nube de sangre congelada y hueso al aire. El cuerpo giró perezosamente, alejándose de nuestro camino. El raspado se detuvo. El silencio era peor. Seguimos moviéndonos, más rápido ahora. Cada puerta parecía una trampa. Cada sombra, un escondite. Mi pulso martilleaba tan fuerte que podía oírlo a través de mi casco. A mitad de camino hacia la esclusa, la estación se estremeció. No una vibración suave, sino una sacudida completa, como si algo masivo hubiera agarrado el casco y empujado. Me golpeé contra la pared, las botas magnéticas manteniéndome firme, pero Norin se estrelló contra un conducto colgante y maldijo. «Informad». La voz de Roden resonó en mi oído. «Algo está empujando la estación», dije, tratando de mantener la calma. «Salid de ahí antes de que decida tirar». Doblamos una esquina hacia el pasillo de atraque. La esclusa estaba a 30 metros. El espectro de hierro esperaba al otro lado como una promesa de seguridad. Fue entonces cuando los vi. Eran humanos. Al menos lo habían sido. Pero algo los había vaciado, reemplazando lo que eran con una quietud que estaba completamente mal. Su piel era pálida hasta el punto de la translucidez, con venas como alambres negros corriendo bajo la superficie. Sus ojos eran lechosos, las pupilas completamente engullidas, y sus movimientos eran suaves, deliberados, casi mecánicos. Había 5 de ellos de pie en el pasillo entre nosotros y la esclusa, no flotando, de pie. Merrick levantó su cañón de riel. «Atrás», ladró. No lo hicieron. Solo se quedaron mirando, con las cabezas inclinadas en una sincronía antinatural, como si nos estuvieran midiendo. Entonces, el que estaba al frente abrió la boca y emitió un sonido que nunca olvidaré. Un zumbido largo y grave, como metal vibrando en tus huesos. Los otros respondieron al unísono perfecto. Norin disparó primero, presa del pánico. Su disparo atravesó el hombro de uno, pero no hubo sangre, ni grito de dolor. La cosa simplemente se tambaleó y luego se enderezó de nuevo, con la cabeza girando bruscamente hacia él. «Merrick, acaba con ellos», grité. El pasillo se iluminó con el destello azul de los proyectiles, cada uno impactando en la carne pálida y lanzando fragmentos al aire, pero no importaba. Seguían avanzando. Uno de ellos se movió más rápido que el resto, un borrón en la penumbra. Golpeó a Merrick con la fuerza suficiente para levantarlo de sus botas y estrellarlo contra el mamparo. El impacto resquebrajó su visor. Gritó cuando algo afilado se deslizó en su pecho. Lo agarré, tirando de él hacia atrás mientras la cosa intentaba arrancárselo. Era fuerte, demasiado fuerte para algo humano. Los músculos bajo su piel se movían mal, cambiando de formas que me revolvían el estómago. «Roden, abre la esclusa», grité. Las puertas exteriores del espectro se abrieron con un siseo, la diferencia de presión tirando de nosotros, arrastrándonos hacia la seguridad y arrastrando a las cosas con nosotros. Uno me alcanzó, sus dedos se estiraron demasiado, las articulaciones doblándose hacia atrás con un chasquido nauseabundo. Le disparé a quemarropa en la cara. El proyectil le voló la parte posterior del cráneo, pero su mano aún se cerró en mi brazo. El agarre era helado, con la fuerza de huesos rompiéndose. Norin cerró de golpe la escotilla interior. La puerta se deslizó entre nosotros y las criaturas, seccionando los dedos de la cosa a la altura de mi codo. Los dígitos desmembrados se retorcieron en mi mano antes de quedarse quietos. Caímos dentro del espectro. Merrick estaba pálido, jadeando, su traje perdiendo aire por la grieta de su visor. Roden ya estaba sellando la esclusa y soltando las abrazaderas. En el momento en que nos separamos, la estación se movió. Lo vi a través del visor. Un cambio masivo. Toda la estructura rotando de forma antinatural,
como si algo en su interior hubiera cambiado su peso. Luego, el anillo de atraque que acabábamos de dejar se desgarró, arrugándose como papel y desapareciendo en la negrura de abajo. Quemamos combustible con fuerza, el motor gritando mientras el espectro se alejaba. Nadie habló durante mucho tiempo. Merrick no lo logró. Lo que sea que esa cosa le había clavado, garra, hueso, cuchilla, no estaba limpio. Su piel se oscureció alrededor de la herida, las venas volviéndose del mismo negro que había visto en aquellas cosas. Convulsionó una vez, dos, y luego se quedó quieto. Roden no dudó. Agarró el cuerpo de Merrick y lo arrastró a la esclusa secundaria. Me moví para detenerlo, pero él me apuntó con su arma. ¿Quieres que esta nave termine como esa estación? Apártate. La esclusa se abrió. El cuerpo de Merrick giró hacia el vacío, su rostro pálido iluminado por las luces de navegación del espectro por un breve segundo antes de que la oscuridad se lo tragara. Noreen temblaba, con las manos aún en el panel de comunicaciones. ¿Qué demonios eran esas cosas? Roden no respondió. Estaba mirando los dedos cortados que aún estaban en la cubierta, su piel ya volviéndose translúcida, las venas negras extendiéndose como tinta derramada. Pensé que los arrojaría con Merrick. En cambio, recogió uno con un trapo, lo selló en un frasco de contención y lo guardó en la bodega segura de la nave. Eso es humano, dije en voz baja. Sus ojos se encontraron con los míos. Eso es lo que queda de los humanos. La señal había desaparecido. O habíamos destruido la fuente, o la estación se la había tragado entera. El planeta de abajo giraba en silencio, sus océanos reflejando la débil luz de las estrellas. No podía dejar de mirarlo. No había tráfico orbital, ni satélites, nada más que un cielo vacío. Pero cuanto más miraba, más sentía que algo allí abajo me devolvía la mirada. Nos vamos, dijo Roden. Todavía no sabemos qué pasó, argumenté. Yo sé lo suficiente. Y tú también. Noreen habló, con la voz temblorosa. No somos la primera nave que viene aquí, ¿verdad? Roden no respondió de inmediato. Luego dijo, toda tripulación que cruza la línea muere, a menos que den la vuelta a tiempo. Los que no lo hacen, se convierten en lo que acabas de ver. Pensé en los ojos lechosos, las venas negras, la fuerza inhumana. ¿Cómo? Pregunté. Su mandíbula se tensó. Nadie lo sabe. Podría ser un virus. Podría ser algo en el aire, en el agua, en la oscuridad. Pero es humano. Por eso el mapa termina aquí. Por eso todo navegante sabe que debe mantenerse alejado. Fijamos un rumbo de regreso hacia el espacio cartografiado. Debería haber sido un trayecto directo. Pero algo nos siguió. Comenzó con señales débiles en los escáneres de largo alcance. Ecos, pings que no deberían haber estado allí. Luego vinieron las sombras, formas que parpadeaban a través del visor, justo fuera del alcance de las luces de navegación. Para el segundo día, Noreen juró que vio movimiento dentro de la nave, solo por un segundo, reflejado en el cristal de las pantallas del puente. Revisamos cada compartimento, sellamos las esclusas, triplicamos los turnos de guardia. Pero por la noche, si se le puede llamar así en el vacío, lo oí de nuevo. Ese sonido de raspado, cada vez más cerca. El raspado no cesaba. Siempre era débil, justo en el umbral del oído. Pero estaba allí, en los conductos de ventilación, bajo las placas de la cubierta. A veces venía de las propias paredes, como si el espectro de hierro hubiera desarrollado huesos que se movían cuando no mirábamos. Roden fingía no oírlo. Noreen no. Al tercer día fuera del espacio humano, sus manos temblaban tanto que apenas podía manejar el panel de comunicaciones. Dime que lo oyes, susurró durante mi turno. Su voz tenía el filo hueco de un hombre que funciona con muy poco sueño y demasiado miedo. Lo oigo, admití. Sus ojos se desviaron hacia la bodega sellada, aquella donde Roden había guardado los dedos cortados de la estación. Viene de ahí dentro. Quería decirle que estaba equivocado, pero la verdad era que yo había notado lo mismo. Cada vez que llegaba el raspado, era más fuerte cuando estaba cerca del compartimento seguro. Roden mantenía la bodega bajo cierre de aislamiento. Solo él tenía el código,
pero eso no significaba que no pudiera revisar las cámaras internas. Cuando puse la imagen en mi consola, el frasco de contención estaba exactamente donde lo había dejado, en la mesa de trabajo central. El trapo que había usado para recoger los dedos había desaparecido, probablemente guardado en otro lugar. Me incliné más cerca. Algo en el frasco parecía extraño. Los dedos eran más largos, no mucho, solo lo suficiente como para presionar ligeramente contra el cristal. La piel pálida se había vuelto casi translúcida. Las venas negras debajo se movían lentamente, como si estuvieran vivas. Corté la transmisión. Llegamos a la mitad del camino de regreso al espacio cartografiado al cuarto día. Las balizas seguían muertas, pero si manteníamos el rumbo, contactaríamos con la primera estación repetidora en 30 horas. Ese era el plan. Duró hasta que Noreen desapareció. Estaba allí al final de mi turno, pálido, nervioso, murmurando que necesitaba café. Cuando Merrick murió, Noreen había sido el callado, el que mantenía la cabeza gacha y evitaba mirar la litera vacía en los camarotes. Pero esa mañana, su litera también estaba vacía. Sin nota, sin equipo personal desaparecido, simplemente se había ido. Revolvimos la nave buscándolo. Sala de máquinas, cocina, mantenimiento, conductos, nada. Roden cerró el puente y activó los sensores internos a máxima potencia. Dime que no abrió esa bodega, dijo Roden. No puedo, respondí. El barrido regresó con una anomalía. No estaba en los camarotes ni en el puente. Estaba dentro de la red de ventilación. Cortamos la circulación del soporte vital en esa sección. Si Noreen estaba allí, tendría que salir rápido. Pero no pasó nada. Ni movimiento, ni respuesta. Roden me envió a comprobarlo. Me arrastré por la escotilla de mantenimiento hacia el conducto de ventilación, las botas magnéticas resonando contra el acero. El aire olía débilmente a metal y a algo más dulce, como fruta demasiado madura. A 10 metros, lo encontré. La rejilla de delante estaba doblada hacia afuera, y algo oscuro manchaba los bordes. No era sangre. Era más espeso, como alquitrán, adherido al metal en lentas y viscosas gotas. Levanté mi linterna. Noreen estaba encajado en la esquina del conducto, de espaldas a mí. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, como si le hubieran torcido el cuello hasta casi romperlo. Le toqué el hombro. Noreen. Se giró. Su rostro estaba pálido hasta el punto de brillar, con venas negras y retorcidas bajo la piel. Sus ojos estaban nublados, las pupilas completamente engullidas. Y su boca se abrió mucho más de lo que debería, los dientes brillando húmedos bajo el haz de mi linterna. El zumbido comenzó de nuevo, esa misma vibración profunda que habíamos oído en la estación. Retumbó a través de las paredes del conducto y entró en mi pecho. Me impulsé con fuerza, empujándome hacia atrás por el conducto. Noreen se movió más rápido de lo que debería haber sido posible, arrastrándose hacia mí a 4 patas como un animal que nunca hubiera sido humano. Sus dedos dejaban vetas negras donde quiera que tocaban. La voz de Roden ladró en mi oído. «Sal ahora». Salí disparado de la escotilla y cerré el sello de golpe. En el momento en que se cerró, algo se estrelló contra el otro lado con la fuerza suficiente para abollar el acero. Perdimos a Noreen en 1 hora. O quizás es más exacto decir que ya no era Noreen. La red de ventilación llevó su zumbido por toda la nave. Hacía imposible dormir. La litera vacía de Merrick, la silla vacía de Noreen en el puente, ambas se sentían ahora como tumbas abiertas. Roden duplicó nuestros turnos de guardia. Llevaba su arma a todas partes. Pero eso no le impidió revisar ese frasco en la bodega segura cada pocas horas. Lo sorprendí una vez. Estaba de pie sobre él, mirando los dedos pálidos presionados contra el cristal. Eran casi manos enteras ahora, la piel estirada sobre tendones que se flexionaban cuando el zumbido pulsaba. Deberías haber tirado eso con Merrick, dije, y desperdiciar la única prueba que tenemos. ¿Prueba de qué? De que trajimos esta cosa con nosotros. Me lanzó una mirada que decía que la conversación había terminado. Para el 6.º día, el zumbido había cambiado. Ya no era solo sonido. Tenía ritmo,
como un latido, y venía de más de un lugar en la nave. La primera vez que vi a uno de ellos, fue en la bodega de carga. No a Norin. No exactamente. Era más alto de lo que él había sido, las extremidades estiradas de forma antinatural, las articulaciones doblándose mal. Su piel era pálida hasta el punto de brillar bajo las luces de la bodega, con venas negras que se movían como aceite bajo la superficie. Estaba de pie en la esquina más alejada, con la cabeza inclinada como si me estuviera estudiando. Luego retrocedió hacia las sombras y desapareció. No se lo dije a Roden. No tenía sentido. O me ordenaría disparar al verlo o me acusaría de ver cosas. El siguiente ataque llegó 12 horas después. Estaba de servicio en el puente cuando las alarmas de proximidad gritaron. Algo se movía fuera del espectro. Sin firma de motor, sin baliza, simplemente se movía. Roden apareció a mi lado. Ponlo en visual. La cámara delantera parpadeó y luego se resolvió en una imagen granulada. Algo se aferraba al casco, justo más allá del ala de estribor. Tenía forma humana, pero no llevaba traje. La piel estaba en carne viva y pálida, con escarcha adherida a su superficie, el pelo flotando sin peso en el vacío. Sus manos, garras de dedos largos y huesudos, se aferraban al blindaje como si no sintiera ni el frío ni el vacío. Entonces miró directamente a la cámara. Roden no dudó. Máxima potencia. Sacúdelo. El espectro rugió hacia adelante, los amortiguadores inerciales gimiendo. La forma se desprendió, girando lentamente hacia la negrura, pero las alarmas de proximidad siguieron sonando. Había más en el casco. Cortamos la gravedad y activamos los escudos al máximo, esperando que la sobrecarga de energía friera cualquier cosa que se aferrara a nosotros. Por un tiempo, funcionó. Las cámaras mostraron varias figuras pálidas alejándose a la deriva, sus formas desvaneciéndose en la oscuridad. Pero dentro, el raspado se hizo más fuerte. Lo que sea que estuviera fuera había sido una distracción. Para cuando llegamos a la bodega segura, la puerta estaba abierta. El frasco estaba vacío. Las venas negras se habían extendido por la mesa de trabajo como raíces, pulsando débilmente al ritmo del zumbido. Y en medio de todo ello estaba Norin, o lo que quedaba de él, con la cabeza inclinada, los ojos pálidos sin parpadear. No estaba solo. La cosa que llevaba el rostro de Norin no parpadeó. Su cabeza se inclinó lo justo para que la luz captara la pálida extensión de su piel. Las venas negras ya no estaban bajo la piel. Sobresalían como si intentaran salir. Y detrás de él, en las sombras de la bodega, había más formas. Algunas las reconocí, los anchos hombros de Merrick, la delgada figura de un hombre que nunca había visto antes, quizás de la estación. Una era demasiado alta para ser humana, su cabeza rozando el techo, pero la misma carne pálida se aferraba a sus huesos alargados. La voz de Roden irrumpió en mi calma. Retrocede. Sella la bodega. La boca de Norin se estiró en una sonrisa que no era humana. Sus dientes parecían incorrectos. Demasiados. El zumbido comenzó de nuevo, vibrando a través de la cubierta bajo mis botas. Tan cerca, podía sentirlo en mis costillas. No era solo sonido. Era presión, como si mis huesos quisieran moverse a su ritmo. Retrocedí lentamente. Uno de los otros, Merrick, o lo que había sido Merrick, avanzó. Su andar era incorrecto. Las caderas se balanceaban demasiado. Los hombros se movían como si imitara cómo camina la gente sin entenderlo realmente. Mi mano encontró la pistola en mi cadera. No lo hagas. No se detuvo. Disparé. El proyectil lo alcanzó en el pecho, haciéndolo retroceder un paso, pero no hubo salpicadura de sangre. La carne alrededor del agujero se onduló, como si algo en su interior se estuviera reorganizando para llenar el vacío. Detrás de él, la sonrisa de Norin se ensanchó. Sellé la puerta. El cerrojo de seguridad se cerró de golpe justo cuando el primer impacto golpeó desde el otro lado. El metal resonó como una campana, el sonido recorriendo toda mi columna vertebral. Bodegas seguras comprometidas, dije, moviéndome rápido por el pasillo. Lo que sea que estuviera ahí dentro, ya no está contenido. Roden maldijo en voz baja. Al puente, ahora.
La nave se sentía diferente en el camino de regreso. No podía verlos, pero podía oírlos. Pies descalzos golpeando las placas de la cubierta en los conductos de mantenimiento, garras o dedos arrastrándose por las uniones de los mamparos. El zumbido nunca se detuvo. Se desvanecía y crecía como si estuviera respirando. En el puente, Roden estaba en la consola de armas, anulando los bloqueos de seguridad. Los cañones automáticos se estaban activando. Sus firmas de energía eran lo suficientemente pesadas como para hacer parpadear las luces. ¿Piensas disparar a través del casco? Pregunté. Si llegamos a eso. Si haces eso, tendrán el vacío para trabajar. ¿Crees que no pueden sobrevivir a eso? Ya los hemos visto en el exterior de la nave. Roden no me miró. Entonces quizás quememos toda la maldita nave antes de que la tomen. El primer ataque llegó una hora después. Habíamos cerrado todas las puertas que pudimos, pero el espectro no estaba construido para mantener las cosas fuera desde dentro. Las alarmas de emergencia gritaron primero desde ingeniería. Para cuando activamos las cámaras, la imagen era un desastre de estática. Pero a través de la distorsión, capté destellos. Extremidades pálidas moviéndose a través del humo, manos con venas negras agarrando la carcasa del motor. Entonces las luces se apagaron. El zumbido aumentó, y juro que pude sentirlo en mis dientes. Energía de respaldo. Ahora. Ladró Roden. Accioné el interruptor. Luces rojas de emergencia inundaron el puente, y las cámaras parpadearon de nuevo justo a tiempo para captar el rostro pálido y sonriente de Noreen, inclinándose hacia una de ellas, sus ojos girando hacia atrás hasta que no quedó más que el blanco. La siguiente brecha fue en los camarotes. Encontramos lo que quedaba de Rack, uno de nuestros tripulantes de cubierta, clavado en su propia litera. La carne de su pecho había desaparecido, no desgarrada, sino alisada, como si algo la hubiera absorbido limpiamente. Las sábanas debajo de él estaban empapadas de negro en lugar de rojo. Ni rastro de las cosas en sí, solo ese zumbido que se hacía más fuerte. Roden se paró sobre el cuerpo. No matan para alimentarse. Entonces, ¿para qué? Pregunté. Están construyendo. No pregunté qué. No estaba seguro de querer la respuesta. Reunimos a todos los que quedaban, yo, Roden, Given de ingeniería y Taí de artillería, en el puente, sellamos las escotillas y configuramos las defensas internas de la nave para que dispararan automáticamente a cualquier firma de calor fuera de la habitación. Eso nos compró unos 10 minutos. El primer disparo vino de la esquina. No nuestro, de ellos. Un trozo de metal delgado y dentado, quizás un fragmento de blindaje, lanzado con la fuerza suficiente para clavarse en la garganta de Given. Cayó sin un sonido, la sangre acumulándose demasiado rápido para detenerla. Entonces se abrieron los conductos de ventilación. Primero aparecieron las manos. Dedos largos y pálidos curvándose sobre las rejillas. Luego los rostros, uno tras otro, empujando a través de las aberturas como agua forzándose a través de una grieta. Taí vació un cargador en el primero que entró, el retroceso martilleando su hombro. Cayó, pero dos más lo reemplazaron. El puente se convirtió en una pelea. Proyectiles de riel destrozaron consolas, chispas saltando en la luz roja. Uno de ellos me golpeó de lado con la fuerza suficiente para dejarme sin aire. Su agarre era helado. Su aliento, sí, aliento, olía como el interior de una tumba sellada. Le metí la pistola en la boca y apreté el gatillo. La parte posterior de su cabeza explotó, salpicando el mamparo con algo negro y espeso. Pero su cuerpo no me soltó hasta que Roden lo apartó de una patada. Sellamos los conductos con mamparos de emergencia, los cerrojos gimiendo bajo la presión. El zumbido era ensordecedor ahora, haciendo vibrar la cubierta bajo nuestros pies. No están intentando tomar el puente, dijo Roden. Lo miré. Entonces, ¿qué demonios están haciendo? No respondió. Estaba mirando la pantalla de navegación. El rumbo había cambiado. En algún momento de la pelea, alguien o algo había introducido nuevas coordenadas en el timón. Ya no nos dirigíamos hacia el borde cartografiado. Estábamos volviendo hacia el espacio humano. Desactivé el piloto automático. Volvió a activarse por sí solo.
Lo bloqueé de nuevo. Me anuló. Están pilotando la nave, dije, mi boca repentinamente seca. Quieren ir a casa, murmuró Roden. El zumbido aumentó con tanta fuerza que la cubierta tembló. Uno de los cerrojos del mamparo se rompió con un chillido metálico. Teníamos dos opciones: quedarnos en el puente y ser invadidos o abandonar el espectro. Roden eligió la tercera opción. Ventilamos la nave, dijo. Todo. Bajamos la temperatura al vacío absoluto. Si sobreviven a eso, estamos muertos de todos modos. Necesitamos a los dos para anular los sistemas de seguridad. Cuando el último bloqueo se desactivó, el aire rugió fuera del espectro, el sonido ahogando el zumbido por primera vez en días. Los sellos de emergencia se cerraron sobre nuestros trajes, los HUD parpadeando mientras el soporte vital de la nave se apagaba. Las cámaras mostraban a las cosas agitándose en los pasillos, algunas succionadas hacia escotillas abiertas, otras arañando la cubierta para mantenerse en su sitio. Unas pocas no se movieron en absoluto. Simplemente se quedaron allí, dejando que el vacío las bañara. Entonces, una de ellas miró directamente a la cámara y sonrió. No acabamos con todas. Para cuando restauramos la atmósfera, dos habían desaparecido por completo, succionadas al espacio. El resto seguía en algún lugar de la nave. El zumbido regresó, más débil, pero no desaparecido. Y el timón seguía fijado en el espacio humano. El espectro moría en cámara lenta. Podía sentirlo en la forma en que la cubierta temblaba con cada pulso de los motores. Ya no quemaban combustible para escapar. Quemaban para llevarnos de vuelta. De vuelta hacia esa mancha negra en el mapa. De vuelta hacia el planeta sin luces. De vuelta hacia cualquier infierno que hubiera creado a las cosas que nos cazaban. Roden estaba de pie junto al timón como un hombre custodiando su propio ataúd. Cada código de anulación que introducía era borrado en segundos, reemplazado por las mismas coordenadas bloqueadas. La IA de navegación no luchaba contra nosotros. Había desaparecido, sobrescrita por otra cosa. Tienen el control de la nave, dije. No están solo en la nave, respondió Roden. Su voz era baja, como si decirlo demasiado alto pudiera hacer que aparecieran más de las sombras. Están dentro de ella. Cada sistema que tocamos, ellos lo tocan más rápido. ¿Cómo? No respondió. Quizás no lo sabía. Quizás sí, y decirlo lo haría real. Habíamos perdido a 2 personas más durante la noche. Tai estaba de guardia en artillería cuando su transmisión se cortó en estática. La encontramos en el pasillo de babor, su cuerpo medio absorbido por el blindaje del muro, como si el espectro hubiera decidido crecer a su alrededor. Given, bueno, no quedaba suficiente para identificarlo como un hombre. Eso nos dejaba solo a mí y a Roden. 2 hombres contra una nave llena de monstruos. No podemos luchar contra ellos aquí dentro, dijo Roden. Somos ratas en una jaula. Entonces, ¿qué? Pregunté. No podemos ganarles a tiros. No podemos escapar de ellos. Y desde luego no podemos pilotar con ellos respirándonos en la nuca. Volamos la jaula. Hablaba completamente en serio. El espectro tenía 4 cargas de autodestrucción en la bahía de ingeniería, destinadas a hundir la nave si éramos abordados por la flota o piratas. No eran lo suficientemente grandes como para vaporizar el casco, pero destruirían secciones enteras si se colocaban correctamente. ¿Quieres hacer estallar la nave mientras todavía estamos en ella? Quiero cortarles todo camino entre ellos y el timón. Los aislamos en la sección de popa, luego la sellamos y ventilamos lo que quede. Y si no están todos en popa, entonces moriremos antes. Llegar a ingeniería significaba cruzar la mitad de la nave a través de territorio que no controlábamos. Nos armamos de todos modos. Tomé mi pistola y una carabina de riel. Roden tenía una escopeta construida con piezas militares ilegales que abriría un agujero en un mamparo. Apagamos todas las luces en los pasillos de proa antes de movernos. La oscuridad era mejor que darles un tiro limpio. El zumbido estaba en todas partes ahora, bajo y constante, como el latido de algo durmiendo justo debajo de la piel metálica del espectro. Encontramos el primer cuerpo a 2 pasillos de distancia. No humano. Ya no.
La piel pálida se había abierto por la mitad de su pecho, zarcillos negros derramándose como raíces. Pulsaban débilmente al ritmo del zumbido. Roden pasó por encima sin mirar. «Se están muriendo», dije, aunque no lo creía. «No», murmuró. «Están cambiando». Oímos al primero antes de verlo. Garras raspando el mamparo, lento y deliberado. Levanté mi carabina hacia la esquina, con Roden cubriendo nuestra retaguardia. Norin apareció, o lo que quedaba de él. Su mandíbula colgaba suelta, desencajada. La piel de sus mejillas estaba tan tensa que podía ver la forma de sus dientes a través de ella. Sus ojos eran pozos de un blanco lechoso, pero aún así me encontraron. El zumbido aumentó. «Muévete», ladró Roden. Disparé. El proyectil golpeó a Norin de lleno en el pecho, haciéndolo retroceder. No se quedó en el suelo. Ingeniería era peor. Toda la bahía estaba cubierta de un crecimiento de venas negras, grueso como raíces de árbol, serpenteando por el suelo y las paredes. Pulsaba débilmente, alimentándose de la maquinaria. El brillo del núcleo del motor era tenue, ahogado por la masa viviente que lo envolvía. El olor me golpeó primero. Dulce, podrido, húmedo, como carne dejada al sol. «Han colonizado la nave», dijo Roden. «Si cortamos esto, quizás recuperemos el control». Se movió hacia la carga de destrucción más cercana. Lo cubrí, vigilando los conductos. El zumbido aquí era tan fuerte que me vibraban los dientes. Entonces, uno de ellos cayó del techo. No era Norin esta vez. Ni siquiera tenía forma humana ya. Sus extremidades eran demasiado largas, su cabeza alargada en algo casi insectoide. La piel se estiraba hasta la transparencia sobre tendones negros. Su boca se abrió lateralmente, 4 secciones separándose para mostrar hileras de dientes. Golpeó a Roden antes de que pudiera disparar, las garras desgarrando su hombro. Rugió, hundiendo la escopeta en su abdomen y disparando a quemarropa. La explosión partió a la cosa por la mitad. Icor negro salpicó la cubierta. Los trozos seguían moviéndose. Armamos la primera carga y programamos el temporizador para 10 minutos. Esa fue la parte fácil. La parte difícil fue llegar a las otras 3 ubicaciones sin ser despedazados. Para cuando colocamos la última, Roden cojeaba, su brazo derecho colgando inútil a su lado. Mi carabina estaba casi seca. El zumbido había vuelto a cambiar. Más rápido ahora, más urgente. «Lo saben», dije. «Siempre lo han sabido», respondió Roden. Corrimos hacia el puente. A mitad de camino, la propia nave pareció luchar contra nosotros. Los mamparos se sellaron sin previo aviso. Las puertas se cerraron en nuestras narices. En un momento dado, el pasillo se torció en un nuevo ángulo, una sección del espectro que nunca había visto, como si hubiera crecido mientras no mirábamos. Y en cada sombra, observaban. Rostros pálidos, venas negras, ojos blancos. No nos atacaron de frente. No tenían por qué. La nave nos llevaba a donde ellos querían. Llegamos al puente con 30 segundos en el temporizador. Roden se desplomó en la silla del capitán, la sangre corriéndole por el costado. «¿Listo para esto?», pregunté. Estuve listo en el segundo en que cruzamos la línea. El temporizador llegó a 0. La explosión arrasó la sección de popa. El sonido fue profundo y pesado, incluso a través del puente sellado. Luces de advertencia parpadearon en todas las consolas. El espectro se estremeció violentamente, el zumbido tartamudeando por un segundo. Luego volvió, más fuerte. La consola de navegación se iluminó. Las coordenadas cambiaron de nuevo. No solo de vuelta hacia el espacio humano, sino hacia un punto específico, el planeta. El que estaba bajo la estación muerta. El que no tenía luces. Roden golpeó la consola con el puño. «No los matamos. Los alimentamos». El crecimiento negro se extendió por el mamparo delantero del puente, pulsando más rápido ahora, las venas arrastrándose hacia el timón. «Se nos acaba el tiempo», dije. Me miró. «Cápsula de escape». Solo quedaban 2. No discutimos. Simplemente nos movimos.
La escotilla del puente estaba medio cubierta de negro cuando la atravesamos. El crecimiento estaba cálido bajo mis guantes, como tocar piel. Corrimos. El zumbido nos persiguió por los pasillos. Ya no era solo sonido. Había voces debajo. Palabras que no entendía. O quizás sí. En algún lugar profundo de la parte de mí que quería dejar de correr y simplemente escuchar. La primera bahía de cápsulas había desaparecido, sellada bajo una masa de tejido de venas negras. La segunda todavía estaba despejada. Roden me empujó dentro primero. «Tú vienes», dije. «No con este brazo», dijo, señalando el amasijo de sangre y músculo desgarrado. «No puedo sellar mi traje. Estaría muerto antes de que la cápsula alcanzara la velocidad de deriva. No puedes quedarte aquí». Su sonrisa fue afilada, sin humor. «Puedo ralentizarlos». No pude decir ni una palabra más antes de que activara el lanzamiento de la cápsula. La escotilla se cerró de golpe y las compuertas se abrieron al vacío. Lo último que vi fue a Roden volviéndose hacia el pasillo cubierto de negro, con la escopeta en su mano buena. Entonces la cápsula se disparó. Perdí de vista al espectro de hierro en minutos. Los propulsores de la cápsula no estaban hechos tanto para escapar como para sobrevivir. Alejarte de cualquier nave que estuviera muriendo bajo tus pies y comprarte unas horas de aire. Pero cada vez que miraba hacia atrás, había menos de ella en el campo de estrellas hasta que fue solo otra sombra. Y, sin embargo, todavía podía oírla. No a través de las comunicaciones. Esas murieron en el segundo en que los sistemas de la cápsula se aislaron del espectro. No, estaba en mis huesos. El zumbido. El mismo retumbar vibrante y bajo que nos había seguido desde la estación. Débil ahora, pero presente, como si me hubiera marcado y la distancia no importara. La pantalla de navegación solo mostraba una cosa: el planeta. Ninguna otra estrella, ni balizas, ni cartas de deriva, solo una atracción lenta y constante hacia el mundo azul y verde suspendido en la negrura. Intenté anular el rumbo de la cápsula. No funcionó. Los propulsores manuales se apagaron después de 30 segundos, los controles volviendo a bloquearse como si la cápsula supiera más que yo. El espectro no me había estado llevando al espacio cartografiado. Me había estado trayendo aquí todo el tiempo. A medida que el planeta crecía en el visor, vi más detalles. Los océanos no eran tanto azules como de un verde profundo y pesado. Los continentes eran oscuros, cubiertos de bosques tan espesos que parecían masas de tierra sólidas. Sin luces, sin ciudades, ni siquiera el débil destello de escombros orbitales. Pero cuanto más me acercaba, más incorrecto parecía. Los bosques se movían. No con el lento vaivén del viento, sino en patrones ondulantes como la piel de un animal masivo moviéndose bajo sus propios músculos. Las nubes tampoco se comportaban como nubes. Formaban espirales perfectas, cada una girando en sincronía con las demás, como engranajes en una máquina invisible. La cápsula no apuntó a los océanos ni a los bosques. Me llevó hacia la masa de tierra más grande, una media luna dentada de montañas. El descenso quemó la atmósfera en un torbellino de calor y vibración. Me preparé para el impacto, pero la cápsula se ralentizó con una precisión antinatural, demasiado suave para sistemas muertos y propulsores fallidos. Algo la estaba guiando. Cuando aterrizamos, la escotilla se abrió sola. El aire era pesado, ni caliente ni frío, solo denso, como respirar a través de tela. El HUD de mi traje mostró una docena de advertencias sobre partículas desconocidas y luego se apagó por completo. Estaba respirando el aire del planeta, quisiera o no. No olía como debería oler un mundo. Ni sal, ni tierra, ni plantas, solo ese mismo olor dulce y podrido de la estación. Salí. El suelo no era roca. Era algo más oscuro, más blando, que se hundía ligeramente bajo mis botas. Pulsaba, no constantemente, solo cada pocos segundos, como si estuviera respirando. El cielo también estaba mal. Las nubes giraban sobre mí en perfecto silencio, pero cada pocos minutos se detenían por completo antes de reanudar. Y entonces me di cuenta de por qué todo se sentía vivo. Lo estaba. El suelo, los bosques, incluso el aire, todo formaba parte de lo mismo.
Esto no era un planeta. Era un cuerpo, un único organismo vivo del tamaño de un mundo. Me encontraron en minutos. No Norin, no Merrick, ni siquiera las formas que había visto en el espectro. Eran rostros humanos perfectos, piel sana, ojos claros, hombres, mujeres, incluso niños. Se movían con la misma sincronía extraña que las cosas de la estación. Pero sonrieron cuando me vieron. Uno se adelantó. Un hombre con mi complexión, mi altura, mi voz exacta cuando habló. Has llegado a casa. No era imitación. Era memoria. Mi memoria. Retrocedí, con la pistola en la mano. Aléjate. No se detuvo. Ninguno lo hizo. Siempre estuviste viniendo aquí, dijo mi doble. El mapa termina en el espacio humano porque aquí es donde empezó. Esto es lo que somos. Disparé. El proyectil le atravesó la cabeza. No cayó. El agujero se cerró antes de que el humo se disipara. No necesitas eso, dijo suavemente. Solo necesitas dejar de luchar. El suelo pulsó más fuerte. El aire se volvió más pesado. Me dolía el pecho con cada respiración. Me di cuenta con una especie de claridad fría de que no iban a matarme. Iban a quedarse conmigo. No como presa, no como prisionero, como parte de ellos. El primer zarcillo salió del suelo, envolviéndose alrededor de mi tobillo antes de que pudiera moverme. No era áspero. Era cálido, casi reconfortante. Otro se enroscó alrededor de mi muñeca, tirando de mí hacia adelante. Le disparé, pero el licor negro que se derramó solo hizo el aire más denso, el zumbido más fuerte. Los rostros a mi alrededor se acercaron, sin prisa, sin atacar, simplemente acercándose, sonriendo como si dieran la bienvenida a un hermano a casa. Has estado huyendo de ti mismo, dijo mi doble. Todo navegante sabe porque el mapa termina aquí. No es para mantenerte fuera. Es para evitar que recuerdes. Los zarcillos tiraron con más fuerza. El zumbido estaba en mi cráneo ahora, detrás de mis ojos. Vi destellos. La estación, el espectro, las figuras pálidas, pero no como enemigos, sino como fragmentos de algo más grande. Piezas esparcidas y dejadas a la deriva hasta que pudieran ser traídas de vuelta. Traídas de vuelta a esto. A mí. Intenté luchar. Pateé. Me liberé de un zarcillo. Rompí otro con la culata de mi pistola. Pero por cada uno que destruía, dos más se envolvían a mi alrededor. Los rostros no cambiaron. No se enfadaron. Ni siquiera parpadearon. Lo último que vi antes de que el suelo me tragara fue el cielo. Las nubes girando más rápido ahora. El mundo entero pulsando en un ritmo perfecto con el latido de mi corazón. Entonces el zumbido lo engulló todo. Desperté en silencio. Sin zumbido, sin peso en el pecho. Estaba de pie en una plataforma con vistas a un mar infinito de crecimiento de venas negras. Se extendía hasta el horizonte en todas direcciones, pulsando débilmente bajo un cielo lleno de esas espirales perfectas. A mi lado estaba Roden, entero, ileso, sonriendo. Finalmente dejaste de correr, dijo. ¿Qué es esto? Somos nosotros, dijo simplemente. Todos nosotros, cada nave que cruza la línea, cada hombre que oye la llamada. No estamos perdidos. Estamos en casa. Miré hacia el mar viviente. Formas se movían dentro de él. Humanas, alienígenas, cosas que no podía nombrar, todas moviéndose al mismo ritmo perfecto. Y en algún lugar profundo dentro de mí, también lo sentí. No hay escapatoria del espacio humano. Por eso el mapa termina aquí. No porque sea peligroso, sino porque una vez que llegas, nunca te vas. Vas a oír las historias, tarde o temprano. Te dirán que el mapa termina en el espacio humano porque no está cartografiado. Porque es peligroso, porque nadie ha regresado para trazarlo. Se inclinarán sobre sus bebidas y te darán nombres de naves que desaparecieron allí. Quizás naves con las que has trabajado, hombres con los que has comerciado. Pensarás que es solo superstición de espaciales. Pensarás, he volado a través de asedios piratas, tormentas de asteroides, zonas de guerra. Puedo manejar un trozo más de negrura. Eso es lo que yo pensaba. Aquí está la verdad.
El mapa termina en el espacio humano porque ahí es donde empieza. Esa mancha negra no está vacía. Está llena. Tan llena que no puedes imaginarlo hasta que estás dentro. Está viva. Cada estrella, cada planeta, cada centímetro de vacío. Y te recuerda. Una vez que cruzas la línea, te encuentra. Pone su zumbido en tus huesos, su aliento en tus pulmones. Lo verás en los ojos de tu tripulación antes de verlo en los tuyos. Esa mirada suave y lejana, como si ya hubieran oído la voz que los llama a casa. No puedes luchar contra ella, no por mucho tiempo. Algunos lo intentan. La mayoría ni se molesta. Así que, cuando estés trazando un rumbo y veas ese borde afilado en tu carta de navegación, ese corte abrupto donde las estrellas simplemente se detienen, no te preguntes qué hay más allá. No pienses que serás tú quien regrese con una historia, porque la historia nunca regresa. Solo tú lo haces, y ya no serás tú.